Hola, buenas, vamos a corregir este texto. Recuerden que es un texto de la EBAU del 2001, por lo tanto no tendremos las aclaraciones que suelen aparecer ahora con respecto a las formas más complicadas de los verbos o de los sustantivos. Vale, aquí hasta ahora solo va a aparecer abajo ariminium, que es rimini, y eo, que es un adverbio. Vale. Por lo general, en los nuevos exámenes de la BAU suelen haber más aclaraciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo primero que hacemos siempre es leer el texto para que no suenen las palabras. ¿De acuerdo? Muchas palabras si las leen les recordarán. Sobre todo tengan en cuenta aquellos pronombres que no han visto tantas veces como pueden ser los pronombres personales o los posesivos. ¿Vale? Tenemos los demostrativos y los anafóricos, que ya encontraremos alguno aquí. Eso al menos debemos saber de dónde viene y como lo he dicho varias veces, dependiendo del sustantivo con el que vaya sabremos el caso, pero al menos deberemos reconocerlo. Vale, lo primero que hacemos es leerlo. Una vez leamos el texto, pues separamos las frases hasta las pausas fuertes, hasta que hay un punto, el siguiente punto, otro punto más y hasta el final. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 oraciones principales. ¿Vale? 4 oraciones principales por ahora. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? ¿Qué es lo bueno? Para identificar lo que viene, señalar verbos. ¿Vale? Tenemos conclamant, se veía que es un presente, no tiene ninguna marca característica de un tiempo verbal, pero por si acaso tenemos que buscarlo, ¿vale? Pero eso lo haremos posteriormente. Primero buscamos los verbos en forma personal, los infinitivos, participios y gerundios, ¿vale? El gerundio no se ha visto todavía, pero lo dejaremos para el final. Seguimos. Proficiscitur. Recuerden que es un verbo de ponente, ya lo veremos después. Confugerat, fugeran, perdón, tercera persona del plural. Y convenit. Evocat, juvet, venit y erat. Estos son los verbos que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que por cada verbo tiene que haber una oración. ¿De acuerdo? Estos son los verbos en forma personal. ¿Vale? Después, a medida que lo ideal sería que después señaláramos los verbos que son en forma no personal. ¿Vale? Aquí, ¿qué pasa? Que el infinitivo que aparece no lo van a reconocer a primera vista porque no están acostumbrados ni acostumbradas a verlo. ¿Vale? Entonces, separamos oraciones sin, o sea, las subordinadas. La primera, ¿por qué hago esto? Porque está entre comas, ¿verdad? Esta oración está separada del resto entre comas. Entonces, ¿qué pasará? Recuerden, lo que está separado por coma, por lo general, siempre lo digo por lo general, suelen ser 3 tipos de construcciones, ¿verdad? Un vocativo, pero el vocativo se ve claramente que esto no es un vocativo. Suele ser un vocativo, una aposición, una oración de relativo o un ablativo absoluto. ¿Cómo comprobamos si esto es un ablativo absoluto? ¿Vale? Por lo general aparecerá en los textos de la BAU, ¿vale? Un participio en ablativo, un sustantivo en ablativo y después puede tener un complemento del nombre en genitivo, ¿vale? Seguimos separando, la podemos hacer hasta proficiscitur, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos hasta ahí? Porque hay una coma y después viene un nexo que es el que, que después lo veremos. Hacemos esta separación y después, ¿qué pasa? Está la oración de relativo. Tiene su verbo, entonces tiene que haber otra oración. ¿Cómo sabemos que es una oración de relativo? Pues mira, aquí en este caso está entre comas, pero no siempre aparecen entre comas, ¿vale? Las oraciones de relativo, al ser una aclaración, suelen aparecer entre comas. Siempre les he dicho que es por lo general, pero no siempre se da al 100% todas las reglas. Vale, aquí vemos un et que está uniendo
esos dos verbos, evocat y juvet, ¿vale? Entonces tenemos dos oraciones que están coordinadas, ¿vale? Coordinadas. Después desde eo hasta venit y después desde cuyus hasta erat, ¿vale? El cuyus, lo hemos visto, lo hemos estudiado, pero no nos ha aparecido, ¿vale? Si vemos la evolución de cuyus, sería español cuyo, que es un relativo, que ya hemos visto que está en desuso en castellano. Entonces, continuamos, hemos separado las otras oraciones, ¿vale? Yo siempre les indico lo que yo creo que es más correcto para analizar. Si ustedes piensan que de otra manera lo pueden hacer igual, oigan, están en su libertad. Vamos a la de Milites, es muy sencillo, es una oración simple, no vamos a detenernos ahora en ella. Y por lo tanto vamos a la siguiente, que es la de cognita, ¿vale? Que lo tienen subrayado. Cognita, lo busco, viene cognitus, cognita, cognitum. Me dirá el diccionario que es un participio de perfecto, te cognosco, ¿vale? Está en ablativo, sí, es un participio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la primera oración. Está muy sencilla, ya nos está dando información el título, Milites. Entonces todo esto es, ¿vale? Leionis, el complemento del nombre, y todo es el sujeto, ¿vale? Leionis viene de la tercera declinación, entonces tiene que ser genitivo, complemento el nombre del sustantivo. Entonces tenemos su verbo, que es un presente, como dijimos antes, conclamo. Vale, y arriba tenemos los soldados de la legión 13ª aclaman a Pompeyo. Vale, si se dan cuenta están traduciéndonos las primeras frases. Vale, los militares de la legión 13ª conclaman, aclaman. Aquí no tenemos a Pompeyo. Entonces, ¿qué podemos sobreentender? ¿O cómo podemos traducir en español? Los militares de la legión 13ª lo aclaman. Ya está, ¿vale? Si no nos llegara a la mente lo del lo, pues simplemente diríamos los militares de la legión 13ª aclaman, ¿vale? O gritan. Seguimos. Vale, entonces tenemos la oración de ablativo absoluto, tenemos militum, lo vamos a buscar, y esta palabra acabado en no me despiste, ¿vale? Tengo que asegurarme de qué declinación es de la tercera, entonces si es de la tercera acabado en solo puede ser genitivo plural complemento del nombre. Después tenemos voluntate, es de la tercera declinación también, acabado en ablativo, ¿vale? Que será el sujeto de la construcción de ablativo absoluto. Vale, recuerden cómo se traducía una construcción de ablativo absoluto con participio, ¿vale? Cognita es el participio. Cognita es femenino y va con voluntate, que va femenino también, todo en ablativo. Y después tenemos el complemento del nombre, militum de voluntate. ¿Vale? Un participio de perfecto. Complemento el nombre, militum de voluntate. Vamos al verbo, proficiscitur. Dijimos que es un verbo deponente. ¿Vale? Es un verbo deponente. ¿Qué quería decir verbo deponente? Forma pasiva. ¿Vale? ¿Cuál es la forma pasiva? Tenemos la terminación pasiva tur. ¿Vale? Forma pasiva, pero funciona como voz activa. Es como si fuera una falsa voz pasiva, ¿vale? Es como si en realidad no apareciera ese tur, sino simplemente como si apareciera proficiscit. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que es deponente? Lo voy a buscar en el diccionario y me dice dep. Dep quiere decir que es deponente. Forma pasiva, pero funciona, ¿vale? Para todo como voz activa. ¿Vale? Tenemos a riminum, ¿vale? Proficiscitur es un verbo de movimiento, que necesita normalmente un complemento circunstancial de lugar. Ariminum es un acusativo. Recuerden, cuando un verbo de movimiento tiene un lugar concreto, ese lugar concreto, ¿vale?
que es Rimini, la traducción en español, es un lugar concreto, va en mayúscula, entonces no se le pone preposición, no hace falta ponerle preposición, ¿vale? Profiskitur es dirigirse a, no, obviamente es dirigirse a, o sea, ya lo necesitamos en español. Recuerden que muchas preposiciones o artículos no lo tenemos en latín, pero sí lo añadimos a español, en español. Y después tenemos cum ea legione. ¿Vale? No se despisten, cum puede tener varios valores, uno como preposición de ablativo, aquí lo tenemos claro, ea legione, es ablativo. Ea, recuerden que es un pronombre anafórico, ¿vale? El ea hace referencia no a cualquier legión, ¿vale? Cum ea legione, sino a la 13ª, ¿vale? Ea se está refiriendo a la 13ª legión. Seguimos. Entonces aquí tenemos el que enclítico que está uniendo a estas dos oraciones. ¿Vale? Dos oraciones las está uniendo. El ibi es un adverbio, que es un circunstancial de lugar. Y después tenemos tribunus plebis, que es complemento directo de convenit. ¿Vale? Es un verbo transitivo, es un presente. Presente, ¿vale? Esto es lo que se llamaría presente histórico. ¿Vale? Está hablando de algo pasado, pero en presente. ¿De acuerdo? Lo hemos visto ya en clase. Tenemos plebis, que es complemento del nombre, ¿vale? De la tercera declinación, de tribunos, que es acusativo plural de la segunda declinación. Qui, ya lo hemos visto varias veces, un pronombre relativo, entonces introduce una oración de relativo, tiene su propio verbo, que es confugerant, y tiene que tener un antecedente, ¿vale? Y desempeñar una función con respecto a su oración. Qui es nominativo singular o nominativo plural, pero el verbo está en plural, entonces tendrá que ser sujeto de confugerant, ¿vale? Hace referencia a tribuno, su antecedente, perdón, es tribuno. Tiene que estar en el mismo género y número, pero no en el mismo caso. Si se dan cuenta, tribuno está funcionando como complemento directo, es acusativo, ¿vale? Pero ¿en qué conciertan? En que tribunos y qui ambos son masculinos y ambos son plurales, ¿vale? El caso da igual porque tribunos desempeña la función que necesitas convenit y qui desempeña la función que necesita confugerant. Vale, entonces ad eum tenemos lo mismo que el pronombre anafórico de antes, ea. Eum en este caso sería masculino, ea se ve claramente que es femenino. El truco, ¿cuál es? Ad solo puede ir con acusativo, entonces eum solo está en acusativo. Vale, tengo que reconocer que esto es un pronombre anafórico. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Confugerant es un pluscuamperfecto, ¿vale? Tengo el erant, que es la marca del pluscuamperfecto. Convenit, hemos dicho que es un presente. Evocat es otro presente. Esibernis se ve claramente una preposición con ablativo, ¿vale? Hay preposiciones que solo van o con acusativo o solo van con ablativo. ¿Quién me lo dice? El diccionario. Ex es una preposición de ablativo. Va con hibernis, es ablativo plural, complemento circunstancial. Reliquias, legiones, evocat es un verbo transitivo, necesita un directo. Reliquias, después tengo legiones, ¿no? Reliquias, legiones, ambas son acusativo, plural, femenina, ¿vale? Da igual que una sea de la primera y otra sea de la tercera. La única condición es que sea el mismo género, número y caso. Entonces complemento directo. Y tengo subsequi. Vale. Normalmente esto lo tendría que haber analizado antes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con subsequi? Que seguramente muchas personas no lo encontrarán. Posiblemente en un examen actual de la EBAU me dirían que subsequi es un infinitivo de subsequor. Subsequor, si lo busco, me dicen que es un verbo deponente. Subsequi es un infinitivo de presente pasivo, ¿vale? Pero si es deponente, entonces, ¿qué pasa? Que tiene forma pasiva, pero significado activo, ¿vale? Significado activo. Subsequir es seguir, ¿vale? Entonces,
no diremos ser seguido, sino seguir y ya está. ¿De acuerdo? El verbo de ponente espero que le haya quedado claro. Seguimos con la otra oración. Eo me lo dicen abajo. ¿Por qué me lo aclaran? Porque eo podría pensar que viene del pronombre anafórico is, ea, id. ¿Vale? Entonces, para que no me confunda, eo me dicen que es un adverbio. También me aparece en el diccionario, pero así me lo aclaran antes, ¿vale? Eo lo busco en el diccionario, así como adverbio, y me dice que significa allí, ¿vale? Después tengo Caesar adolescens, que va todo junto, ¿vale? Los dos van en nominativo, singular, masculino. Sujeto de venit, es un verbo intransitivo, ¿vale? Recuerden, verbos de movimiento suelen ser verbos intransitivos, suelen, ¿vale? Como siempre. Vale, entonces, es un presente, lo mismo de antes. Tengo cuyus, si lo he estudiado, recuerden que les he dicho que salvo el de los pronombres personales, los demás pronombres llevan el genitivo en ius, el genitivo singular, y cuyus, es como en español cuyo, viene el pronombre relativo, ¿vale? El genitivo, complemento del nombre, ¿de quién? De pater, ¿vale? Pater es sujeto, ¿de quién? De erat. Erat, ¿qué es? Un pretérito imperfecto del verbo sum, es un verbo copulativo, necesita un atributo, ¿vale? Tengo Caesaris legatus. Caesaris es genitivo. ¿Con quién va? Con legatus. ¿Podría pensar que va con pater? ¿Cuyo padre de César? No me quedaría bien, ¿vale? Entonces, Caesaris es complemento al nombre de legatus. Era, como dijimos antes, un pretérito imperfecto del verbo sum. Entonces, si lo ven, es algo complicado porque tengo muchas oraciones entre comas, pero si hago la separación previa, me será más sencillo encontrar todo. Entonces ahora voy a hacer la traducción de todas las frases. Voy a ir despacio para que la puedan corregir o copiar. La primera sería: los soldados de la Legión XIII lo aclaman, ¿vale? Porque dijimos que en el título ¿a quién están aclamando? A Pompeyo, lo aclaman, ¿vale? Los militares o los soldados de la Legión XIII lo aclaman. Ahora viene la construcción de ablativo absoluto. Conocida la voluntad de los soldados, conocida, cognita, la voluntad de los soldados, primero, segundo y tercero. El complemento del nombre siempre se traduce después del nombre. Conocida la voluntad de los soldados, ¿qué hace? Traducimos primero el verbo. Proficiscitur, se dirige. ¿Por qué digo se? Porque el verbo es dirigirse, ¿vale? Se dirige ¿a dónde? Se dirige a Rimini, que es el lugar, ¿vale? Y después tengo el otro circunstancial con esta legión, ¿vale? Que sería el modo, ¿vale? Esto no me lo van a pedir, no me van a pedir que indique qué tipo de circunstancial es. Sigo la oración y, que es el que, ¿vale? El que, y allí, ibi, circunstancial del lugar, y allí, ¿qué hace? El verbo, ¿no? Allí encuentra, ¿a quién encuentra? A los tribunos de la plebe. Entonces, ¿qué he traducido? El antecedente. Después del antecedente, la oración de relativo. ¿Vale? Encuentra allí a los tribunos de la plebe, qui, que confugeran, se habían reunido, ¿vale? El verbo es reunirse. Entonces, reunirse, con el se. Se habían reunido junto a él, ¿vale? O junto a este, ¿vale? Como quieran ponerlo. Continúo.
Después que tengo que traducir, el verbo se sobreentiende, el sujeto se sobreentiende, entonces traduzco el verbo. Evocat. Llama o hace venir. ¿A quién? A las restantes legiones. Ex hibernis, de los campamentos de invierno. ¿Vale? Ex hibernis, de los campamentos de invierno. Y, ¿vale? Nexo copulativo. Y les manda, ¿vale? Estamos hablando a las legiones. Y les manda seguirlo, ¿vale? Esto de seguirlo estamos hablando de que hay que sobreentender que le tienen que seguir a él, ¿vale? Si no diríamos, yo les manda seguir, ¿vale? No creo que no lo pusieran tan mal. Seguimos. Tengo un circunstancial, ¿vale? Lo puedo traducir primero. Allí, venid. Viene o acude, ¿quién? El joven César. Cuyus, cuyo, ¿vale? Lo podemos traducir tal cual, cuyo padre era legado de César. Tienen que respetar siempre el orden, sujeto, verbo, atributo, ¿de acuerdo? Si hacen una traducción, yo les he recomendado siempre que hagan una traducción literal y después la modifiquen y lo hagan un poco más libre, ¿vale? Pero para que vayan entendiendo el texto, primero hago una traducción literal. Bueno, pues esto era la parte de análisis sintáctico y traducción de este texto.